por un tema, hay que decir, de coherencia con uno mismo. Estoy obligado a hablar del tema, aunque sea solo al inicio. Plan Internacional, que es una de las más viejas instituciones de su tipo en la República Dominicana, dice, en voz de su directora Virginia Saiz, a quien tuvimos, por cierto, aquí en cabina hace un tiempo. Ay, sí. Ella dice que es legítima la presión de padres acerca del retorno a las clases presenciales. Y hace un enfoque muy interesante que muestre aparte, porque es algo que si no lo hubiésemos dicho jamás nos vamos a atrever a decirlo. Las escuelas te inviten a ti el primer día al menos, porque el único que se tiró esa vaina. Yo misma decía, pero este tipo está loco. No, pero es verdad. Mira, ella dice algo que a mí me parece interesante, y es el hecho de que cuando los padres dominicanos se vieron precisados, obligados, presionados, cualquiera que sea el término que a usted le guste, a volver todos al hogar, lo hicieron en principio bajo un aspecto natural de la supervivencia, del temor que teníamos al virus. El problema es que a partir de eso se volvió un reto para la propia supervivencia, sobre todo las familias más pobres y un montón de gente que su día a día, su plan de vida, sobre todo en términos productivos, se veía afectado por eso. Pero al mismo tiempo el pan de la enseñanza, y eso hay que admitirlo, aunque a mucha gente no le guste, no ha llegado ni en cantidad ni en calidad similar a las clases presenciales, por muy diversas razones, que no tienen que ver con las buenas intenciones que pueda tener el Ministerio de Educación. Eso es otra cosa. Así que es interesante porque quien lo está diciendo no es pienso, una parte interesada desde el punto de vista del rifirrafe de los medios, ni es alguien que está buscando cámara, ni nada por el estilo. Me parece que es una declaración interesante, sobre todo por un aspecto que siempre nos ha llamado la atención, Susana, Abel, Esteban y Yulisa, y es mi reclamo a la política tradicional dominicana, y es la falta de propuestas, planes o digamos de proyectos, aunque sean graduales. Es que hace muchísimos meses Educación pudo haber manejado este tema mira, se está haciendo un estudio, estamos a este punto de levantamiento, vamos a iniciar con una prueba de tal y tal manera, mira, no se puede porque el estudio nos dio esto, o el levantamiento que hicimos nos dio esto, o nos ha faltado tener todo esto que quisiéramos en el aspecto infraestructural, por ejemplo, no podemos ahora mismo garantizarlo. Cosas como esas no forman parte del día a día de la política dominicana, porque nosotros actuamos por inercia y no nos gusta ser creativos ni romper con la normalidad. Así que yo creo que viene bastante bien, yo creo que envuelta en las mejores motivaciones y en el mejor conocimiento ese tipo de aseveración. Así que esto en cuanto al tema del retorno a las clases. Mire, ahorita hablaba el ministro de Agricultura, Limber Cruz, en su llamada a nuestro espacio. Habló de que él entiende que la cantidad de arroz que hay actualmente en stock, en existencia, en almacenamiento, es suficiente como para que su oferta pues pueda de alguna manera llegar a los usuarios sin que realmente los costos tengan que ser muy altos, ni mucho menos. Miren, a mí me resulta muy curioso, muy llamativo un par de cosas. Ayer yo hablaba de la lógica económica y hoy sería bueno aplicarla nueva vez ahora que hablamos del arroz o de cualquier otro artículo de primera necesidad que se produzca en suelo dominicano o no y que esté elevando su precio. Es bueno recordar, estimados compañeros y oyentes, que los precios se pueden elevar o tienden a elevarse ante diversas incidencias que van desde la fabricación del producto o la cosecha del producto o toda la intermediación que ocurre entre su producción más básica y el momento en que se pone a la venta al consumidor final. Pero también hay un elemento que es importante que no olvidemos. Algunos economistas, algunos expertos en el tema decían hace unos meses atrás, cuando la pandemia estaba en su peor escalada real entre julio y agosto, decían que, bueno, le gustara o no a la gente, había que admitir que los bancos centrales tenían que emitir moneda, expandir la masa monetaria, buscar la famosa demanda agregada de siempre, además de tomar los préstamos, puesto que todo el mundo estaba de acuerdo en que las capacidades de endeudamiento que los estados hubiesen, para bien o para mal, generado, era el momento de agotarlas, a favor, claro, de sus ciudadanos, a favor de generar políticas que, aunque fueran caras, fueran temporales, hasta que se pudiera normalizar gran parte de lo que se interrumpió por la pandemia. El detalle está en que si usted decía eso, si usted dijo eso,
si usted fue de los que a lo mejor pudo aconsejar a un gobernante o pudo de alguna manera incidir en la toma de decisiones, usted no podía esperar que esas decisiones no tuvieran consecuencias. Y una de las consecuencias directas que tiene en la economía ese tipo de políticas, de esa teoría monetaria ortodoxa, es, entre otras cosas, producir inflación. Si usted agranda la cantidad de masa monetaria, es decir, de moneda que está en curso dentro de una economía, sin que eso se sustente, a su vez, en un crecimiento en riquezas, pueden ser estos bienes, servicios de cualquier tipo, que sean comprados, vendidos, sobre los cuales se puedan hacer transacciones de diversos tipos. Entonces, por un tema natural de los caudales que se manejan en esas grandes magnitudes de la macroeconomía, se produce una pérdida de valor de la moneda. Es bueno siempre recordar que esas cosas ocurren independientemente de las buenas o malas intenciones. Luego está otro hecho. Las decisiones que se tomaron durante la pandemia, que nosotros en la inmensa mayoría de ellas las hemos criticado, otros las han alabado, no importa. Esos son juicios. Ahora, fuera de los juicios, hay hechos. Si las medidas que se tomaron durante largos tramos de espacio durante la pandemia ayudaban, o mejor dicho, desfavorecían que se pudiera seguir produciendo al mismo ritmo, transmitiendo o trasladando esa producción, sobre todo en el caso de los alimentos, con el mismo volumen a los lugares donde más se consume, las grandes ciudades, por ejemplo, y que a su vez esa oferta pudiera llegar a través de la máxima cantidad de participantes posible. Y el caso del arroz es un caso básico, importantísimo, porque si llegara de sus productores en la misma medida que siempre, con y sin pandemia, si se transportara en los mismos volúmenes de siempre, pero pudiera llegar al consumidor final en todas las formas de venta, al por mayor, al detalle, con colmados, supercolmados, con bodegas, mercaditos, además de negocios de grandes superficies, es muy difícil que esto estuviera pasando. Cuando, produciendo el mismo volumen, usted reduce la cantidad de elementos que participan en la venta final, en la parte final de ese proceso de venta al consumidor final, usted le está permitiendo a actores del comercio, y no digo que eso necesariamente haya pasado, pero es una enorme posibilidad cuando usted elimina una enorme cantidad de competencias, cuando usted cierra, obliga a cerrar o a reducir la incidencia que tienen en el mercado otros actores que son los que en el colmado, a través del colmado, a través de la suplidora, a través del negocio pequeño, mediano, de diversos sectores, barrios, pueblos, es el que abastece las casas de casi siempre los más humildes o de un montón de gente que por alguna razón o no tiene el tiempo o el espacio de acudir a los negocios de grandes superficies. Usted le está permitiendo a un grupo de negocios cartelizar, si así lo decidieran estos, si así coludieran estos, cartelizar los precios. La cartelización se hace difícil cuando mucha gente vende lo mismo en gran cantidad. Ahí es casi imposible que usted pueda generar ese tipo de presiones y movilizar los precios hacia un lugar, porque alguien va a tener una idea de negocios distinta y va a decir, voy a ganar por volumen lo que otros están perdiendo por vender más caro. Pero para producirse esa posibilidad de que alguien tome esa decisión, lo cual sería favorable a una enorme parte de los consumidores, entonces, para que eso ocurra, se tiene que producir que entre al mercado el mayor torrente posible de un bien. Le decíamos ahorita, tras la llamada de Limber Cruz, que más allá de los buenos deseos que él pueda tener, que pueda tener un ministro o sus asesores, cuando hablan de congelar precios, de proteger al consumidor final con un control de precios, lo cual hay que decir, suena muy bien si uno lo escucha y no se pregunta cuáles son las consecuencias que luego tiene fijar precios, y cuando uno no ha estudiado lo que ha ocurrido en otras partes de nuestro continente, cuando ve lo que el control de precios ha hecho con el tejido productivo de esas otras naciones, el caso argentino y el caso venezolano son paradigmáticos en eso. Esto pasa desapercibido. Sin embargo, yo vuelvo y le pregunto al ministro y a sus asesores, ¿se está haciendo el esfuerzo aquí en República Dominicana porque se inunde el mercado tanto de lo que la producción local puede generar, tratando de incentivar, de mejorar las condiciones, las cadenas de costos, las condiciones energéticas, infraestructurales, que puedan ayudar a mejorar de una vez y para siempre la producción, que incluso cuando mis compañeros decían que aquí no es barato producir arroz, bueno, hay que ver qué hemos hecho para que no sea barato.
Y para que en defensa de esa producción que no es tan eficiente, entonces tengamos que ponerle algunos controles o cuotas a la importación. Yo no creo en consume lo nuestro, yo creo en consume lo bueno. Si lo nuestro es bueno y puede ser barato y puede tener esa relación calidad-precio, el consumidor final lo va a premiar, lo va a adquirir, lo va a consumir sin que nadie le imponga nada. Señor ministro, dé un ejemplo desde su cartera y busque a través de otros caminos defender al consumidor, haciendo que llegue el mayor torrente de ese producto desde el campo dominicano, ojalá, a través de puertos, puede ser, pero que el consumidor final tenga la posibilidad de tomar una decisión favorable a su bolsillo, a sus apetencias, a sus deseos, a sus intereses, sin que necesariamente esto pase por tomar decisiones que más adelante puedan hacer un daño en cuanto a esa producción, a fijar esa producción, y que la misma no tenga que ser también a su vez, consumiéndola o no, insuflada, financiada, subsidiada por el contribuyente dominicano. Vamos a la pausa.